En este video quería revisar unas noticias que aparecieron hace poco y que tienen relación con hartas noticias anteriores y probablemente futuras. ¿Ya? Particularmente hay dos noticias que me interesan. La primera es esta del BioBio, que dice pacientes jóvenes lideran hospitalizaciones en UCI por cuadros graves de COVID-19. ¿Ya? Recientemente han estado hablando mucho de que los jóvenes ahora están siendo la mayor parte de los afectados, ¿ya? Por ejemplo, muestran este gráfico a donde la barrita azul oscuro representa a los más jóvenes y se ve que va subiendo y que actualmente, o digamos a la fecha que termina esto, que es 24 de mayo, los jóvenes están siendo como el tercer grupo más representado en las UCI. O esta otra noticia, donde dice alza centrada en menores de 20 años. ¿Ya? Los menores de 30 años, extraño que en un lado dicen 20 y en el otro 30, pero bueno, los menores de 30 años representaron 11 puntos más que lo ocurrido hace 12 meses. ¿Ya? Entonces todo eso suena peligroso, suena terrible, ¿no? Pero con este tipo de noticias suele haber truco, ¿ya? Y en estos casos, cuando dicen tal grupo de tal grupo era tal cosa, el truco suele ser el mismo, ¿ya? Y lo voy a explicar ahora. Primero que nada, quiero decir que los datos que voy a usar ahora vienen primero del Instituto Nacional de Estadísticas para los datos demográficos de población por grupo etario y del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ese ministerio que creó Piñera hace un tiempo. De ahí vienen los datos de hospitalizaciones por grupo etario. Vamos a ver las hospitalizaciones porque es bastante representativo del mismo truco. Entonces, con esto vamos a explicar en qué consiste. Bueno, aquí están unos gráficos que yo hice en base a los datos que yo ya mencioné antes. Aquí arriba vemos las hospitalizaciones acumuladas por grupo etario. ¿Ya? Está dividido en dos porque los datos venían diferentes, los grupos etarios son diferentes al principio del periodo que reportan del final. Pero para lo que nos interesa, esto no es tan importante al principio, igual lo tengo ahí por si acaso a alguien le interesa verlo. Lo interesante viene aquí, ¿no es cierto? Vemos aquí que el grupo amarillo, la línea amarilla, es de los mayores de 80 años, ¿ya? De ahí viene la morada, que es de los 70 años. De ahí los 60, la rosada. Esta morada, los 50. Y esta es la más interesante, de 18 a 49 años, es la más arriba, es la que está más arriba. Y de ahí vienen abajo, que prácticamente inexistentes, las de los menores de 18 años. Pero este es el grupo que nos interesa más, ¿ya? Acumuladas. Y estas son las hospitalizaciones diarias. De nuevo vemos aquí los de más de 80 y vamos viendo cuáles son cada grupo. Y de nuevo aquí la línea naranja, ¿ya? ¿Qué hay de particular en esto? Es que se ve que la línea naranja, los menores de 50 años, mayores de 18, que es lo que podríamos llamar los jóvenes o adultos jóvenes, eh, son, son el grupo que está más arriba, ¿ya? Que tiene más hospitalizaciones, tanto acumuladas como diarias. Por ejemplo aquí, si yo y lo expando un poquito, podemos ver que la línea naranja siempre está de las más arriba, ¿no es cierto? Incluso aquí al final, como que se salta arriba y se separa del resto. Y esto parte desde el 5 de abril en adelante. Y queda muy por encima del resto, ¿ya? Pero hay un problema aquí, que es que no hay la misma cantidad de gente en cada uno de estos grupos etarios. Por ejemplo, en el grupo de más de 80 hay menos gente que en el grupo de 50 a 60 años,
¿ya? Y lo mismo en el grupo de 0 a 4 años hay menos gente que en el grupo naranjo, que es el de 18 a 50 años, ¿ya? Y esto es relativamente fácil de ver que en algunos casos van a ser así, porque en este grupo son solamente 5 años incluidos en ese grupo. En este grupo son muchos más años, son 20 años. Y en estos otros son 10, 10 y aquí unos cuantos más, pero no importa porque de 80 para arriba igual siempre va a ser poca gente. Pero eso crea un problema, ¿ya? Por ejemplo, para entenderlo mejor, sería un poco ridículo comparar la cantidad de casos que hay en Brasil con la cantidad de casos que hay en Chile, porque Brasil tiene mucha más gente. Es el país más grande de Latinoamérica, el país que tiene más población en Latinoamérica, y obviamente solamente por eso van a tener más casos. Por eso mismo, para comparar entre países, lo que se hace es que se dividen los casos por la cantidad de población y ahí se obtiene lo que se llama una tasa, ¿ya? Y a eso ya lo puedes comparar más directamente. Y eso es lo que se compara normalmente, ¿ya? Entonces ahí hay una nota cuando te llegan y te dicen Brasil es el país latinoamericano que tiene más casos, así como para decir que está la situación terrible. Están usando ese truco, están diciendo que hay más. Bueno, aquí hay un truco muy similar, que este grupo, el de 18 a 49 años, es mucho más grande que el resto. ¿Qué tanto más grande? Aquí lo vamos a ver, ¿ya? Este lado de aquí no es tan importante de nuevo porque estos son las pirámides y todo lo demás para digamos, todo el inicio de los datos, donde yo había mencionado que tienen los grupos etarios están agrupados un poco diferentes. Y de nuevo los tengo aquí solamente para el que le interese ver eso. Este de acá es el más interesante, ¿ya? Este chiquitito representa la proporción de gente que hay en el grupo de 80 y más años, ¿ya? Son algo así como medio millón de personas. De ahí en el grupo de 70 a 79 años son casi 1 millón de personas, prácticamente el doble. ¿Ya? Pues en el grupo de 60 a 69 años son 1.759.000 y tanto, ¿ya? Más gente aún. En este grupo es aún más gente. Y aquí es donde se ve el truco, ¿ya? Este grupo, de 18 a 49 años, es un grupo donde está casi toda la población del país, digamos. No sé si no es casi toda, pero es el grupo lejos el más grande en cuanto a población, ¿ya? Y de ahí vuelve a bajar. Entonces, ¿cómo se arregla esto? ¿Ya? Porque obviamente este grupo más grande va a tener muchas más hospitalizaciones y más casos y más UCI, etcétera, etcétera. Simplemente por el hecho de que son mucha más gente que cualquiera de los otros grupos, ¿ya? Es como lo que yo decía de Brasil comparado con Chile. Obviamente Brasil va a tener más casos, más hospitalizaciones y todo porque es mucha más gente. Entonces, para corregir por eso, como ya había mencionado, en el caso de Brasil hay que dividir por la cantidad de población, aquí también hacemos lo mismo. Entonces, dividimos aquí y calculamos un multiplicador. ¿Ya? Esto es un número, el multiplicador es simplemente un número que me permite igualar los distintos grupos etarios, ¿ya? Y estos son los distintos multiplicadores que se obtienen, ¿ya? Y aquí se ve cómo quedan cuando los multiplico. Cuando multiplico esto por esto, crece, ¿ya? Cuando multiplico esto de aquí por este de acá, también crece y al final la gracia es que todos van quedando iguales, ¿ya? Así se normalizan los distintos grupos y podemos ya comparar directamente las estadísticas, ¿ya? Entonces, hacemos eso con la cantidad de hospitalizaciones, ¿ya? Y aquí vemos las hospitalizaciones acumuladas por grupo etario, el mismo gráfico que vimos en el principio, el que estaba arriba, y acá abajo están las acumuladas, pero ajustadas por el tamaño del grupo etario, ¿ya? Usando el multiplicador que calculé recién. Y no sé si se dan cuenta, pero es bien diferente la historia que cuenta este gráfico del gráfico de arriba.
En este gráfico se ve que cada grupo etario está en la posición que le corresponde según el grupo de riesgo al que corresponde. Es decir, con COVID, el mayor riesgo está en las personas más viejas y va bajando a medida y va bajando el riesgo a medida que baja la edad. Hasta más o menos los 5 años, y de ahí vuelve a subir un poquito, pero es minúsculamente, entre los 0 y 4 años. Y eso es de esperarse, porque los niños mucho más jóvenes todavía no tienen un sistema inmune tan bien desarrollado como de los 5 para adelante, ¿ya? Entonces son un poquito más vulnerables. Pero es ínfimo. Para cualquier efecto práctico, estos dos grupos tienen el mismo riesgo. Y el siguiente grupo en riesgo es justamente el de 18 a 49 años. Entonces uno lo que esperaría es que los más viejos sean los que tengan más casos, más hospitalizaciones, etc. Y que los más jóvenes tuvieran las menos. Pero, como ya mencioné varias veces, el grupo más grande es el de 18 a 49 en cuanto a población. Entonces, eso hace que esté más allá arriba. Y ahora que controlamos por eso, se ve que de verdad, en realidad, al comparar, digamos, números verdaderamente comparables entre ellos, las tasas, tenemos que los mayores de 80 años efectivamente son los que más tasa de hospitalización tienen. ¿Ya? Es el grupo etario con mayor tasa de hospitalización acumulada. Y de ahí siguen los de 70 a 79, 60 a 69, 50 a 59 y finalmente de 18 a 49 y al final los niños. ¿Ya? Entonces eso es lo que uno se esperaría y eso es efectivamente lo que resulta. ¿Ya? Veamos las hospitalizaciones. Aquí solamente las ajustadas acumuladas para que puedan apreciar mejor cuál es la diferencia. ¿Ya? Ahora comparemos las hospitalizaciones diarias. ¿Se acuerdan en este gráfico que es como un poco... no se entiende mucho porque están todas las líneas aquí juntas? Y aquí se veía que de repente saltaba las hospitalizaciones diarias del grupo de 18 a 49 años y quedaba un montón por encima del resto. ¿Ya? Y se separaba del resto y era notorio. Pero si es que nosotros nos vamos aquí a las tasas ajustadas con el multiplicador que habíamos calculado, también se ve lo mismo que se vio recién, que el grupo de 80 años y más está siempre por encima de todo el resto en hospitalizaciones diarias. Incluso aquí al final, donde aquí arriba era el grupo de 18 a 49, acá pasa a ser el de 80 más. Y eso es lo que uno se esperaría, y de hecho esa es la tasa de hospitalización para ese grupo, es la tasa de hospitalización más alta. Incluso cuando la tasa de hospitalización, y aquí se ve, la tasa de hospitalización para los de 18 a 49 años igual sube. Venía aquí abajito y de repente sube aquí y queda en un nivel más alto. Pero no llegan a un nivel tan alto que pase a ninguna de los otros grupos etarios. ¿Ya? O sea, hubo una diferencia, pero no es una diferencia demasiado grande. No es una diferencia que sea como muy interesante como para hacer noticias. ¿Ya? Es interesante como para analizar quizás que pueda haberla causado, pero nada preocupante de verdad. ¿Ya? Y además se ve que cada grupo etario está en el lugar que le corresponde. Primero los amarillos de 80 a más, de ahí el lila, después el rosado, después el morado, naranjo y los niños. Todo como debería ser, como uno se esperaría, ¿ya? Entonces aquí, para que lo vean más en detalle, voy a aquí achicar. No se entiende muy bien, pero se ve que el amarillo siempre va por arriba, de ahí vienen los morados, rosados, y acá abajo el grupo de 18 a 49 años. ¿Ya? Entonces ahí está explicado el truco que hacen ellos. Ese es el truco. Lo voy a dejar acá. Aquí mejor.
Ese es el truco que ellos hacen. Llegan y comparan el grupo más grande, y de hecho aquí hay que notar que, como yo ya dije, de 20 a 50 años, son 30 años, me había equivocado, son 30 años que están agrupados en este grupo, mientras que los otros grupos tienen 10, 10, 10, son también 12, y estos son solo 5 años. Entonces los otros grupos obviamente van a ser más chicos porque este está agrupando 30 años de diferencia. Y además, la mayor parte de la gente está, digamos, que vive hoy en día en el país, está dentro de ese grupo, cae en ese grupo, ¿ya? No solamente porque son 30 años, sino que además ese grupo, esas edades es donde está casi toda la gente. Entonces, con eso sesgan este número y da la impresión de que la situación está mucho peor para ese grupo, que el riesgo es mucho más alto para ese grupo que el que realmente es. Cuando en realidad el riesgo para ese grupo es bien bajo. Es bien bajo. Solamente que hay mucha gente. Entonces obviamente van a haber más casos en ese grupo. Entonces, volvamos a este gráfico que había mostrado al principio. En este gráfico se ve, también usan ese truco, ¿ya? Para dar una impresión equivocada, ¿ya? Se puede ver que el grupo al azul oscuro es todos los menores de 40 años, ¿ya? Como ya habíamos visto antes, ese grupo es donde está la mayoría de la gente del país, ¿ya? Entonces es un grupo enorme, de grande, mientras que los otros grupos aquí son de 10 años, 10 años, 10 años los mayores de 70. La diferencia de gente que hay en cada grupo obviamente va a ser una gran diferencia, ¿ya? Entonces aquí voy a tomar estos números que aparecen acá al final y voy a calcular también con esos números, ¿ya? Esta es una tabla que yo hice con los mismos datos que ya había mostrado antes, ya había explicado antes, pero para estos grupos específicos en esta tabla, que son distintos grupos etarios, ¿ya? En el grupo de 0 a 39 años, los menores de 40, son 10 millones y medio de personas, mientras que los otros grupos son de menos de 2 millones y medio cada uno, ¿ya? Hay una tremenda diferencia. Entonces, obviamente aquí hay que ajustar, ¿ya? Por población en cada grupo, ¿ya? En el gráfico se ven al final unos números que nos indican la cantidad de pacientes por cada grupo etario al final del periodo, ¿ya? Entonces esos que están ahí, yo los puse acá, ¿ya? Para ir calculando, y de ahí apliqué el multiplicador para poder tener números que fueran comparables, ¿ya? Esos números que están al final no significan nada más que en términos relativos, ¿ya? La idea es que se puedan comparar, no para ver cuál está más arriba de cuál otro, no significa nada más, ¿ya? Entonces aquí, estas son las proporciones de cada grupo, ¿ya? Como lo muestran en el gráfico de BioBio, ¿ya? En este gráfico se ve que un cuarto de la gente está en el grupo de 50-59, un quinto está en el grupo de 60-69, otro quinto también en el de 40-49 y otro quinto más, 20%, en el grupo de 0-39, ¿ya? Pero cuando corregimos, ¿ya? Cuando corregimos por la cantidad de gente que hay en cada grupo, tenemos esto, que es diferente, ¿ya? Aquí vemos que un cuarto está en el grupo amarillo de 60-69, un cuarto está en el de 50-59, un quinto en el de 40-49, y esto es un quinto también en el de más de 70, y esto es lo interesante, que es en el grupo que nos interesa de 0 a 39 años, los jóvenes, ¿ya? El grupo del que están haciendo, por el que están haciendo tanto escándalo, son solamente un 5% ya de los casos, de la tasa de los casos, ¿ya? Los casos corregidos por la población.
este grupo se achica así de harto, ¿ya? Es un mundo de diferencia. Entonces, en realidad lo que están haciendo están mostrando datos engañosos, ¿ya? Por ejemplo, cuando llegan aquí y decían el alza está centrada en menores de 20 años. Sí, vimos que hubo un alza en las hospitalizaciones y que también se verían en, en los casos, ¿ya? Si es que lo fuera a hacer graficar. Pero es una alza que es relativamente pequeña cuando uno toma en cuenta el tamaño de cada grupo de edad. ¿Ya? Los menores de 30 años representaron 11 puntos más. Que sí, 11 puntos más, pero no estás tomando en cuenta cuál es el tamaño de ese grupo. ¿Ya? Entonces es muy engañoso y te hace pensar que hay una crisis cuando en realidad no hay ni una crisis. ¿Ya? Que hay la situación empeoró dramáticamente cuando en realidad la diferencia es mínima. ¿Ya? Pacientes jóvenes lideran hospitalizaciones en UCI por cuadros graves de COVID. Ya vimos que la diferencia, en realidad, los datos cuando uno los controla por la diferencia de la cantidad de gente en cada grupo, uno se da cuenta que en realidad no son los jóvenes los que lideran las hospitalizaciones ajustados, cuando se ajusta. Son los viejos. Que es justamente lo que es de esperar. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando salen con este tipo de cosas, cuando nos salen a decir este tipo de cosas. ¿Ya? Hay que tener cuidado de que no vaya a ser que están dando números sin controlar por el tamaño del grupo, entre los grupos, porque ahí es comparar peras con manzanas. Bueno, si es que les gustó esta información que les di, si la encontraron útil, me pueden dar una propina donando aquí en Flow, siguiendo este enlace que está acá, o también Bitcoin si les gusta donar en criptomonedas. Muchas gracias.